Hola amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien. En esta ocasión haré una pequeña comparación entre el manga y el anime de One Piece. Para ser más exacto, es sobre la pelea de Sanji y X-Drake. Veamos qué tan diferente fue la pelea en el manga en comparación con el anime y si esto puede afectar de alguna manera a la trama. Sin más, arranquemos. Hace un par de semanas por fin tuvimos la animación de la pelea entre el cocinero de los sombreros de paja y X-Drake. Pero en realidad, ¿qué tan diferente fue la pelea en el manga a lo que pudimos ver en el anime? El primer detalle viene prácticamente al inicio de la batalla, y me estoy refiriendo a la primer patada que Sanji le propina al dinosaurio. En el anime, por los efectos de One Piece Super, pareciera que Sanji usa su Double Jumble para su primer ataque, pero en realidad no lo usa. Lo más importante es que gracias a esos efectos tan coloridos, no podemos ver la pierna con la que golpea. Y lo interesante en este pequeño punto es que en el manga podemos ver la pierna de Sanji de color negro, algo característico de cuando se recubre en Haki, aunque también puede ser que a Oda se le pasó la mano con la tinta, algo muy poco probable porque creo que eso lo harían los ayudantes. En fin, no es que haga una gran diferencia, pero en el anime no se puede apreciar. Lo menciono porque esto puede generar dos malentendidos, que Sanji usa Double Jumble al principio y que no usó Haki de armadura. Ahora, pasando al siguiente punto, sí que tengo algo que cambió bastante. Justo después de que Sanji entrega a la pequeña Toko a Usopp, el cocinero dice que ha llegado la hora de pelear en serio. En ese momento, en el anime activa su característico Double Jumble y le propina una poderosa patada en la trompa al dinosaurio. A pesar de lo poderoso y potente que se ve el ataque del cocinero, a X-Drake parece no afectarle en lo más mínimo, pues lo manda a la lona con un fuerte golpe de su cola. Por otro lado, en el manga tenemos algo parecido pero bastante diferente a la vez, ya que Sanji sí activa su Double Jumble y ataca a X-Drake, pero el dinosaurio no se queda quieto esperando a que le den una fuerte patada. En cambio, intercepta en el aire a Sanji mandándolo directo al suelo sin que éste le proporcione esa vistosa patada. Bueno, en el manga en realidad parece que se cargan una pequeña casa en el proceso, pero el punto viene siendo el mismo, derribado sin tocar a X-Drake. El problema en esto es que con esto X-Drake comienza a parecer que está en desventaja contra Sanji, por lo menos en cuanto a velocidad se refiere. Oye, estamos de acuerdo en que Sanji es veloz, pero con esto en la animación están comenzando a opacar al dinosaurio, y más que nada es el preámbulo para la gran mentira del final. Pero antes de hablar de eso, no todo lo agregado o modificado es malo. Por ejemplo, agregaron un par de escenas en el anime que la verdad sí que aportaron al desarrollo. En el manga se nos muestra este panel justo antes de que Sanji se percate de que Hiyori necesita ayuda. En esta escena podemos ver que hay mucha destrucción por todos lados y es una situación bastante caótica, hecho que supieron aprovechar muy bien a la hora de animar la escena. Pues primero tenemos que agregar un enfrentamiento a través de la ciudad entre Sanji y X-Drake, justificando muy bien toda esa destrucción que podemos ver en el panel del manga. Además que en esos intercambios de golpes podemos ver que el cocinero de los sombreros de paja usa haki de armamento, lo que nos permite ver un poco más sobre la fortaleza de X-Drake. Además agregaron un pequeño flashback del encuentro entre Page One y Sanji. Esto a raíz de que el Supernova dice que Sanji no debería de compararlo con ese tipo, ya que él no es tan débil. Puede parecer que no es para nada importante, pero nos deja ver un poco más de la personalidad del dinosaurio, pues con esto lo conocemos aunque sea una pizca más, cosa que aporta un poco a su desarrollo como personaje. En cuanto a estos agregados no tengo ninguna queja, y
lo que es más, siento que hicieron muy buen trabajo al agregar estas pequeñas escenas, así que un punto para Toei. El problema viene cuando agregan cualquier basura que se les pasa por la mente, como ese gran final que agregaron para concluir la pelea de estos dos piratas. Sanji apenas ve a Hiyori en peligro y aumenta su poder como el 9000, por lo menos. Bien, ya en serio, de un segundo a otro Sanji sobrepasa en velocidad a X-Ray, pero de una manera completamente abrumadora, al grado de que el dinosaurio se queda quieto viendo cómo lo golpean, al igual que un saco de boxeo. No solo es una lluvia de patadas, sino que además termina con una poderosa patada que deja inconsciente al dinosaurio. Ya me dirás tú, si eso no es abrumar al enemigo, pues mejor me callo. Sé que es un muy buen momento para hacer brillar a Sanji, ya era hora de que Oda lo reconociera un poco, y qué mejor forma que derrotando a uno de los supernovas de una manera tan sencilla, lo que hace que todo esto sea una verdadera lástima, porque si te fijas en estos paneles, lo que verdaderamente pasa según Oda es que Sanji esquiva los ataques de X-Ray, dejando atrás con esto al dinosaurio mientras se dirige a rescatar a la dama. No sé cómo lo veas tú, pero esto es muy diferente a lo que vimos en el anime, y esto repercute en el personaje de X-Ray, ya que más adelante en este arco puede tener un papel importante, y cómo van a justificar que de repente esté al nivel de Sanji o incluso más fuerte. Digo, eso hará que el personaje pierda coherencia y congruencia. Por lo menos en el manga no tendremos este problema, pues Oda en esta pelea no mostró a un X-Ray muy fuerte, pero tampoco a un X-Ray nivel Gifter o incluso inferior. En conclusión, la animación fue más entretenida que el manga, pero puede causar muchos malentendidos con respecto al personaje de X-Ray, así que doy por ganador al manga, por lo menos en esta ocasión. Si quieres verificar esta pelea en el manga, está en el capítulo 994 y termina en el 945. Te aviso que no vas a encontrar demasiados paneles de esta pelea, ya que en realidad es bastante corta, pero como en el anime les gusta alargar las escenas, pues es lo que tenemos. Y ya sabes, si tienes una opinión diferente, ándate a los comentarios, ahí podemos hablar. Bien, un par de detalles antes de que te vayas. Me encantaría saber qué te pareció esto de comparar el manga con el anime. Llevo tiempo pensándolo, pero no había encontrado un buen momento para hablar de ello en un video. Si tienes una sugerencia o alguna recomendación, soy todo oídos. Bueno, en esta ocasión, ojos, pero entiendes el punto. Y por cierto, si eres nuevo por acá, yo soy Thailand. Y como sé que te ha gustado el video porque has llegado hasta aquí, suscríbete para no perderte más contenido como este. No te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haya un nuevo video. Y puedes apoyar a que este canal crezca un poco más compartiendo. Ahora sí, creo que eso es todo por esta ocasión. Se cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye bye.